ahorita ya. Perfecto, bueno, pues reiniciamos la transmisión. Reiniciamos la transmisión. Les pido una disculpa a todos los que nos estuvieron viendo. Obviamente ya se nos mencionaron, el tráfico nos detuvo, pero solo un tiempo, no se quedan a medias. Bueno, pues estuve yo justamente, están siguiendo la transmisión cuando el doctor Barrera estaba hablando acerca de los trastornos trastornos depresivos asociados a problemas de sueño, y pues yo voy a hablar de la contraparte, o por lo menos no contraparte, sino la situación complementaria, porque las cuestiones de ansiedad siempre están muy relacionadas con problemas depresivos. Ya sea que primero el paciente manifieste algunos síntomas de tristeza, desánimo o apatía, o primero preocupación, inquietud, temor o miedo, y secundario a ello o muy relacionado empieza con los síntomas contrarios. Ese tipo de padecimientos muy frecuentemente se encuentran relacionados. Bueno, pues yo en específico les hablaré de los trastornos de ansiedad y su relación con el sueño. Mi nombre es José Roberto Alavés Miranda, seguro algunos de los que nos siguen me conocen. Yo soy médico psiquiatra y también tengo la alta especialidad en medicina integral de sueño. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta sesión? A continuar viendo, porque mucho de ello ya se estuvo tomando, mucho de la neurobiología de la depresión es compartida también con la neurobiología y fisiopatología de los problemas ansiosos. Vamos a ver obviamente las generalidades, de qué vamos a hablar, algo de la neurobiología que les mencionaba, propiamente sueño y ansiedad, algo de su diagnóstico y tratamiento. Traté de enfocarme en los trastornos de ansiedad más comunes o más frecuentes y de ellos poder extraer cuáles son las alteraciones de sueño que se pueden presentar y así poder identificar la relación muy directa, muy estrecha entre los trastornos de sueño y los trastornos de ansiedad. Bueno, la ansiedad pues es una emoción, se manifiesta principalmente ante un peligro inminente, una amenaza desconocida, interna o externa. La ansiedad forma parte de lo que se conoce como las emociones primarias, está derivada de algo muy primitivo, que es el miedo, acompañado también de deseo y de cólera. Es una mezcla entre este tipo de emociones y nos llevan a tener esta sensación de preocupación o inquietud intensa. La ansiedad es una respuesta normal del comportamiento. Cuando nosotros vivimos algún estresor, ojalá y no, pero si en algún momento, no sé, alguien nos asalta, vivimos alguna circunstancia que nos genera preocupación, temor, pues es normal que vivamos esta emoción propia como ansiedad. De manera habitual esto es transitorio, no llega a suceder más de tal vez unas horas o unos días y uno, si no hay ningún tipo de patología, podrá sobrellevarlo. Cuando esa ansiedad se sale de ese contexto de tiempo, cuando ya es excesivo, cuando es persistente y sobre todo cuando le genera una disfunción al paciente, pues entonces ya podremos hablar de un trastorno. Como mucho en psiquiatría, cuando hay disfunción en alguna esfera laboral, familiar, social, pues muy probablemente estemos hablando ya de un trastorno. ¿Qué es la ansiedad en sí? Bueno, pues yo busqué en el diccionario de la Real Academia de la Lengua para darnos una idea general y dice que es un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. Obviamente está muy relacionado a la medicina y habla de que es una angustia que suele acompañarse a muchas enfermedades, en particular a ciertas neurosis, y que no permite el sosiego de los enfermos. Esta es una definición que trata de ser lo más general posible y de hecho no nos saca mucho de la duda. Entonces yo me fui a la etimología de ansiedad. Viene de ansius, que quiere decir estrecho, oprimido o doloroso, y de hecho es uno de los síntomas más comunes en los pacientes. Se sienten que les oprimen el pecho, sienten como que algo los está oprimiendo así en todo el cuerpo, y bueno, es una característica de los trastornos de angustia. Esta raíz latina pues se usa en otras palabras que también están relacionadas, propiamente la angustia, la angina, que para los médicos es un término común y que está muy relacionado con ansiedad, angosto, ansia, congoja, ¿ok? Bueno, ahora, teniendo así un panorama de más o menos qué es la ansiedad, pues vamos a platicar de qué tan frecuente es. Los trastornos de ansiedad son muy frecuentes, tienen una prevalencia de hasta el 15% en población general, es decir, 1,5, casi 2 personas de cada 10 van a sufrir en algún momento de su vida algún trastorno de ansiedad.
Es muy frecuente que se presente entre los 15 y los 45 años, en edades productivas, y por eso es que los trastornos de ansiedad deben evaluarse y sobre todo tratarse, porque generan mucha pérdida de horas de trabajo, pérdida de oportunidades laborales, pérdida de aptitudes y capacidades que en estas edades son cuando más se pueden aprovechar. Es más prevalente en mujeres, es más frecuente ver a una paciente femenina que sea ansiosa. El 28.8% de las personas tendrán algún tipo de trastorno de ansiedad a lo largo de su vida. Es decir, todos en algún momento podremos sufrir de estos malestares en una proporción de casi un tercio. Entonces es algo bastante prevalente, habla de que no es algo que debemos dejar de lado, al igual que otras enfermedades como la diabetes o la presión elevada, debe ser evaluado. Un poco de la neurobiología, y esto es muy importante porque nos habla y nos deja un poco más claro de cómo es que se relaciona con los trastornos del sueño. Bueno, pues tenemos que a los pacientes ansiosos hay una hiperactividad del sistema nervioso autónomo. Hay ciertos neurotransmisores que están excitando este sistema nervioso autónomo, en específico la noradrenalina, dopamina y también serotonina, que están disreguladas y generan esta hiperactividad. Debido a ello, secundario a ello, hay síntomas muy claros de la ansiedad. Problemas cardiovasculares como son las palpitaciones, problemas musculares, muy frecuentemente la fatiga, dolor o cefalea, que es también un síntoma clásico de la ansiedad, problemas gastrointestinales, típico que el paciente ansioso curse con diarrea o estreñimiento, aunque es más frecuente la diarrea, y problemas respiratorios, a donde hay algunos problemas para poder respirar adecuadamente, la sensación de ahogo o la sensación de no poder tomar el aliento suficiente para poder respirar adecuadamente. Como les decía, hay varios neurotransmisores, entre ellos estos tres serían los más importantes: GABA, obviamente el neurotransmisor inhibitorio por excelencia, la serotonina, que tanto en depresión como en ansiedad está muy implicada, y la noradrenalina. Todos estos neurotransmisores se ven desajustados en el paciente ansioso y ellos también llevan al desajuste de sueño. Bueno, ¿cómo es que la noradrenalina desajusta o cómo se modifica en el paciente ansioso? Hay una disregulación en la función noradrenérgica asociada a síntomas crónicos, principalmente el insomnio. Y de hecho, desde inicio, el insomnio es uno de los síntomas que más se encuentra en el paciente ansioso, y podemos decir que es en específico el problema de la noradrenalina, la disregulación de la misma, lo que lleva a que el paciente sea insomne. Hay sobresaltos, hay hiperreactividad y está asociado también a las crisis de angustia o a los trastornos de pánico. ¿En dónde se genera la noradrenalina? Bueno, pues en una zona cerebral que es conocida como el locus coeruleus, y esta zona tiene una proyección hacia diferentes partes del encéfalo que están relacionadas con el ciclo de sueño y vigilia. Por eso es que cuando hay una desregulación de noradrenalina, podemos estarlo asociando directamente con problemas de sueño, principalmente el insomnio que les había mencionado, lo que es la formación reticular ascendente, que nos mantiene en alerta, está hiperactiva, y por eso es que el paciente durante la noche no puede conciliar el sueño. Hay esa hiperactividad que les mencionaba asociada a la noradrenalina. Bueno, hay algunos estudios de cómo es que se encontró esto. Se usaron medicamentos en donde se suspendió de manera química la funcionalidad de la noradrenalina, y se dieron cuenta que esto podría generar, o ya sea exacerbar algunos síntomas ansiosos o disminuirlos, y por ello es que la relacionaron directamente con la ansiedad. También, si nos vamos a estudios mucho más específicos, si medimos en líquido cefalorraquídeo ciertos metabolitos de la noradrenalina, están alterados, están de hecho elevados, lo que nos dice que la noradrenalina es uno de los principales neurotransmisores, sobre todo a la alza en pacientes ansiosos y pacientes que sufren problemas de sueño. La serotonina, bueno, hay evidencia de que también se eleva o se disregula, principalmente. Acá hay un dogma en donde se piensa que un neurotransmisor o se eleva de manera contundente o se disminuye, y eso se relaciona con algún padecimiento. En realidad, según las nuevas investigaciones, esto no es completamente real. Hay una disregulación, momentos en donde el encéfalo está con niveles elevados de ciertos neurotransmisores, en este caso la serotonina, y momentos donde están disminuidos.
Y eso podría, ese desajuste, podría explicar de mejor manera la génesis de los trastornos de ansiedad y también de los trastornos depresivos. Bueno, pues la serotonina también está implicada en esto. Hay estímulos continuos, deficiencia de las concentraciones de este neurotransmisor asociados al problema de la ansiedad. Y el receptor, que es tal vez uno de los receptores más famosos dentro de la neurobiología de las diferentes enfermedades mentales, que es el 5-HT1A, pues específico para serotonina, es el que más está asociado con problemas de ansiedad y, como seguramente también se mencionó, con problemas depresivos. En este caso, la serotonina está producida por los núcleos del RAFE, que son de las partes del cerebro que se encargan de mejorar, o por lo menos de controlar, perdón, no de mejorar, de controlar partes del estado de ánimo, de los estados relacionados con el temor o miedo, y por ello es que cuando se disregulan o cambian sus concentraciones, nos llevan a ansiedad o problemas de preocupación, inquietud, temor o miedo. Bueno, y el último que les decía, el GABA, pues es un inhibitorio. Se ha encontrado que hay una disminución de este neurotransmisor, y esto ocasiona que pudiera haber, como no está inhibiendo ciertas zonas a nivel cerebral, pudiera haber una excesiva excitación del sistema nervioso, y eso ser la génesis de los trastornos de ansiedad. Pero ¿cómo es esto? Bueno, tal vez es uno de los esquemas más recurrentes en la psiquiatría. Muchos lo conocen como el circuito del miedo, o el circuito del terror también. Y bueno, nos habla de una manera esquemática de cómo es que una persona desarrolla ansiedad. Obviamente hay un estímulo emocional, alguna circunstancia externa, o inclusive puede no haberla, sobre todo en aquellos pacientes que ya tienen un trastorno de ansiedad ya bien establecido, pudiera desarrollarse de manera automática, sin necesidad de que hubiera un estímulo externo, y eso lleva a que haya una disregulación tanto en el tálamo, de ahí hacia la amígdala, y dar una respuesta, que es una respuesta de miedo, es una respuesta donde hay hiperhidrosis, el paciente está sudando frecuentemente, donde hay palpitaciones o taquicardia, donde hay problemas para tomar el aliento, o se ven con dificultades para poder respirar. Esta es como la vía rápida, y este tipo de acciones están asociadas a circunstancias de estrés agudo. Cuando, por decir, si alguien, pero no, como les decía, nos asaltan o sucede alguna situación que nos genere tensión o estrés, es este sistema el que de inicio manda la señal para tener una respuesta ansiosa. Cuando esta respuesta se persiste o se hace continua en el tiempo, entonces se usa la segunda vía. Esta otra vía es un poco más lenta, sin embargo es más persistente, crónica, y de hecho en ella está muy relacionada con propiamente los trastornos de ansiedad, en donde el tálamo recibe este estímulo emocional, lo manda a la corteza sensorial, y luego de ahí hace relay en el hipocampo y luego a la amígdala, o si no, directamente a la amígdala. Y entonces aquí se está ya relacionado con otras zonas del cerebro, principalmente zonas un poco más elaboradas, que tienen que ver con la memoria, que tienen que ver con ciertas funciones cognitivas, y eso nos lleva a pensamientos de rumiación, en donde estamos constantemente pensando en lo que nos preocupa, en algo que nos angustia, en un pensamiento catastrófico, en recuerdos que nos traen justamente ese tipo de sensaciones, en circunstancias que nos hacen pensar que estamos en riesgo. Y entonces, debido a este círculo que se completa y que se está continuamente sobrealimentando, nos mantenemos constantemente ansiosos. Y eso pudiera explicar, de hecho explica, la génesis de muchos de los trastornos de ansiedad. Este es un esquema un poco más elaborado, que justamente habla de lo que les había mencionado, de la relación que hay entre la amígdala, las cortezas sensitivas, el hipocampo, y cómo es que el tálamo también tiene una función ahí para poder controlar el miedo, que ese miedo, cuando se sale de control, pues ya nos lleva a una patología. Bueno, si nos enfocamos específicamente en qué alteraciones vamos a encontrar en el paciente con algún trastorno de ansiedad, pues obviamente tenemos que hablar de insomnio. Insomnio y ansiedad. Ya les había mencionado que esta disregulación de noradrenalina principalmente está relacionada con este estado de hiperactividad que puede llevar al problema de sueño. Bueno, pues
pues este problema de sueño se caracteriza por esto. Es un síntoma que se asocia a ansiedad, eso nos queda claro. Típicamente se presenta primero el insomnio y posterior los síntomas ansiosos. Es muy frecuente que el paciente que viene a la consulta y nos dice, tengo problemas de preocupación constante, ansiedad o inquietud. Si hacemos un poco de exploración hacia atrás, un interrogatorio acucioso en cuanto a qué sucedió días antes o algunas semanas antes de que iniciara el problema ansioso, es muy frecuente que nos diga, bueno, lo primero que me empezó a pasar es que empecé a perder el sueño. Entonces este es un factor, es un síntoma que cuando sucede hay que ponerle especial atención, porque un paciente que, sobre todo aquellos que tienen ya antecedentes de problemas de ansiedad, si empiezan con insomnio, hay una gran probabilidad de que puedan desarrollar a la postra, si no se les da el tratamiento, el trastorno de ansiedad. Entonces el insomnio se vuelve un síntoma, si no bien predictor, sí un síntoma cardinal para poder pensar que en poco tiempo se podrá desarrollar un trastorno de ansiedad. Se han asociado genes que regulan el ciclo circadiano con los trastornos de ansiedad. Y bueno, esto no es de extrañarse. Como les había mencionado, mucho del el sistema que nos regula nuestro ciclo sueño-vigilia está relacionado directamente con los neurotransmisores que están relacionados con los trastornos de ansiedad. Entonces, era de esperarse que genéticamente hubiera una correlación prácticamente directa entre problemas del ciclo circadiano y problemas de ansiedad. La ansiedad es un estado de hiperactivación y bueno, y esa hiperactivación, ese hiperarousal, ese excesivo estar al pendiente de lo que sucede a nuestro alrededor, pues obviamente es uno de los principales factores para llevar al insomnio. Cuando de manera primitiva, cuando una persona, inclusive cuando un animal está a la expectativa, tal vez esperando que algún depredador se aparezca, o está en un lugar que es inseguro, o un lugar donde corre peligro, bueno, pues de manera normal se hiperactiva, se pone muy alerta, y eso evidentemente altera su sueño. De manera natural no duermen, porque si lo hacen, se ponen en riesgo de ser comidos o de tener alguna herida o algo así por el estilo. Ese mecanismo es el que se afecta y nos lleva a que ahora en la vida cotidiana tal vez ya no estamos cerca de la cueva del león, tal vez ya no estamos en medio de la selva, pero aún así tenemos estos mecanismos primitivos que regulan nuestro temor, que están desajustados y que nos llevan al insomnio. Durante la ansiedad hay activación de la amígdala y el hipocampo, que se los había mencionado, son dos de las partes principales que están relacionadas con el circuito del miedo. La activación límbica mediante varias vías neuronales estimula tres centros. La activación límbica habla de emociones. Cuando uno tiene una emoción de preocupación, angustia, inquietud, temor o miedo, eso nos va a llevar a la activación de ciertas zonas, como es el locus coeruleus, los núcleos del Raphe y también el hipotálamo lateral. Si hacemos esta correlación con lo que les decía en las diapositivas anteriores, tanto el locus coeruleus como los núcleos del Raphe están muy relacionados con los neurotransmisores asociados a los problemas de sueño y problemas de ansiedad. Entonces, como volvemos a lo mismo, es un sistema que está prácticamente fusionado. De hecho, es el mismo sistema que está disregulándose y nos lleva a problemas ansiosos y problemas del sueño. La actividad límbica promueve este estado de alertamiento. Bueno, pues obviamente sí, la emotividad, la preocupación o la inquietud, pues mantiene en alerta, mantiene despierto al individuo y eso pues evita que pueda conciliar el sueño adecuadamente. Bueno, ya que hago esta introducción que intento hablarles de qué es la ansiedad, cómo se relaciona con algunos de los problemas de sueño y algo de su neurobiología, me voy a centrar en algunos de los trastornos de ansiedad más comunes y cómo es que se altera el sueño en ese grupo de pacientes. El primero que voy a tocar es el trastorno de pánico, o los panic attacks, o la ansiedad paroxística, mejor conocida por los manuales de diagnóstico. Esta entidad nosológica es una también de las más frecuentes dentro de los trastornos de ansiedad y se manifiesta por diferentes síntomas. Es un trastorno que, viene en forma de episodios inesperados, de manera abrupta, repetidos, intensos, tal vez sea uno de los más intensos en cuanto a la sintomatología y viene con muchos síntomas físicos. El paciente manifiesta en cuestión de unos minutos un temor o pánico intenso,
dolor de pecho, que en muchas ocasiones nos dice, siento que me va a dar un paro cardíaco, que tal vez estoy infartándome, palpitaciones. Este es un síntoma muy interesante. Si bien la taquicardia es una frecuencia cardíaca superior a los 100 latidos por minuto, las palpitaciones no necesariamente deben ser mayores a ese dato. Con que el paciente lo refiera de manera subjetiva, que él siente su corazón acelerado, siente que palpita, se percibe su propio corazón de manera normal, pues nuestro corazón está latiendo en todo momento, pero no nos hacemos conscientes de ello. Entonces, cuando lo podemos percibir, cuando lo notamos, forma parte ya de un síntoma. El que el paciente nos diga, siento mi corazón acelerado, yo le tomo la frecuencia cardíaca y tal vez no cumple para una taquicardia, no quiere decir que no sea un síntoma. Sí es, y bueno, lo consideramos como palpitaciones o como la sensación subjetiva de la palpitación del corazón. La falta de aire, igual, aquí de manera intencionada yo no puse taquipnea, porque igual no necesariamente debe cumplir un rango de frecuencia respiratoria. Con que solo el paciente tenga la necesidad de tomar mayor cantidad de aire o él nos refiera a la dificultad para poder respirar, posiblemente si le hacemos una gasometría o le chocamos la oximetría de pulso o algo así, posiblemente esté normal. De hecho, muy frecuentemente está normal. Sin embargo, el paciente lo manifiesta, es que siento que me estoy ahogando. Bueno, con esa sensación subjetiva vale para que sea parte del síntoma. Hay mareo, hay náusea y obviamente también hay angustia. Estos son de los síntomas principales de aquellas personas que sufren un trastorno de pánico. Este trastorno de pánico no solo lleva esos síntomas, también vienen acompañados de problemas para dormir. Bueno, aquí un poquito más en cuanto a las características del trastorno de pánico. Es frecuente en personas jóvenes durante la adolescencia, antes de los 20 años. Los ataques de pánico se pueden desarrollar durante la noche e inclusive durante el sueño. Este es un dato que, de hecho, yo hace poco, tal vez unos 6 meses, tuve oportunidad de tratar a un paciente que durante la noche despertaba pues con todos los síntomas asociados a un problema de pánico. Y él lo refería como que tal vez había tenido una pesadilla. Él no recordaba haber tenido la pesadilla, es más, ni siquiera tenía esa vaga impresión de la pesadilla, pero lo asociaba, decía, seguramente soñé algo malo y por eso desperté de esa manera. Se le estuvieron dando múltiples tratamientos, desde cuestiones terapéuticas, hipnosis y otras cosas más, y no se podía controlar ese síntoma, que a medianoche se despertara con la sensación de ahogo, con mucho temor, con miedo, todo sudoroso, con la idea de que que va a morir o que inclusive le estuviera dando un paro cardíaco. Bueno, pues ya siendo más acucioso con los síntomas, resulta que este paciente, y seguramente una gran cantidad de los pacientes, cursan con ataques de pánico durante la noche, al momento de estar dormidos, y eso puede confundirse con otros trastornos del sueño, y habría que hacer la evaluación adecuada. El insomnio como dificultad para iniciar el sueño o como para mantener el sueño. En aquellos pacientes que tienen el trastorno de pánico es frecuente encontrar estas dos modalidades. Les dificulta iniciar o puede mantenerlo. Están despertando constantemente a lo largo de la noche. Tienen un sueño obviamente poco reparador y, como les decía, estos ataques de pánico nocturnos que habría que checarlos y evaluarlos, porque en muchas ocasiones no pasan desapercibidos, pero se clasifican como otro tipo de trastornos o como otro tipo de modalidades de alteraciones en el dormir en aquellos pacientes que tienen problemas de pánico. Bueno, la dificultad para dormir o la deprivación aumenta o exacerba las crisis de pánico. Eso es también un síntoma, es un dato muy característico de los problemas de sueño asociados a pánico. Cuando un paciente tiene el trastorno de pánico y por alguna razón se desvela o no puede conciliar el sueño de manera adecuada, se depriva de manera voluntaria del sueño, bueno, pues es más frecuente que se exacerben las crisis de pánico. Muchas veces los pacientes vienen y yo ya estaba bien y ahora estoy con muchas crisis, estoy descontrolado. Si uno les pregunta cómo ha estado durmiendo, bueno, me tuve que desvelar, por alguna razón no pude conciliar el sueño, pues es un factor muy asociado. En la polisomnografía se nota una disminución de la eficiencia del sueño, evidentemente porque hay alteración, y hay una disminución también en el tiempo total de sueño. El paciente duerme menos cuando cursa con trastornos de pánico.
No necesariamente con ataques de pánico nocturnos, podría tenerlos diurnos, pero con eso es suficiente para que en la noche también tenga una disminución del tiempo total de sueño, más asociado al insomnio de conciliación o al insomnio de mantenimiento. Se ha documentado también una mayor cantidad de parálisis de sueño, lo que muchas veces se conoce como que se sube el muerto, y bueno, de manera adecuada, la parálisis de sueño es más frecuente en aquellos pacientes que tienen trastornos de pánico. Es muy bueno o sería muy recomendable en aquel paciente que está teniendo de manera frecuente parálisis de sueño, evaluar si es que no tiene otros síntomas asociados, principalmente a trastornos de pánico, porque es frecuente que algunas veces el paciente, como ese síntoma, la parálisis de sueño, es muy evidente o muy fuerte, a él lo nota como, o por lo menos es el motivo de consulta, y los otros síntomas de ansiedad tal vez los demerita o no los considera tan importantes y por eso no nos los dice o no los menciona de manera completa. Habría que evaluarlos porque es una de las entidades comórbidas, parálisis de sueño y trastornos de pánico. Durante las parálisis de sueño también se ha documentado que existen síntomas ansiosos exacerbados. Si de por sí un paciente que tiene esas parálisis de sueño tiene obviamente la sensación de no poderse mover o tal vez de no poder respirar, la opresión torácica, que se parece mucho a un trastorno de pánico, quienes de manera comórbida tienen trastorno de pánico, pues hacen más severo estos síntomas. Son parálisis de sueño mucho más intensas y eso habría que evaluar si es que no son comórbidas con un trastorno de pánico. Bueno, la mayoría de los ataques de pánico suelen suceder, durante el sueño, se presentan en momentos de transición, sobre todo entre las etapas N2 y N3 de sueño. Entonces, si hacemos una evaluación del hipnograma, de la manera en que duerme, de la arquitectura del sueño del paciente, podemos ver que es justo en estas etapas, N2 y N3, y en su transición, en cuanto cambia una a la otra, es cuando más frecuentemente pueden desarrollarse los ataques de pánico. La presencia de ataques durante el sueño se asocia a una neuropsicofisiología endógena. Es decir, aquellos pacientes que tienen ataques de pánico durante la noche mientras están dormidos, es muy frecuente que estén muy ligados a problemas de neurotransmisores. No hay tanta cuestión ambiental, no es tanto de estresores o no es tanto de alguna situación que le esté generando angustia de manera externa, el trabajo, la familia, qué sé yo. Es más bien una disregulación química pura, lo que en la psiquiatría tradicional se conoce como endógeno. Y entonces, pues aquí el tratamiento farmacológico pues sería como de elección, de hecho lo es en todos los tipos, pero aquí mucho más, porque pues justamente la disregulación química que tiene el paciente lleva a la manifestación de problemas de pánico. Tengo una pregunta. Sí. Ahorita lo que mencionas que es en los momentos de transición, un síntoma, por ejemplo, podría ser un horario relativamente fijo para que se presenten, o sea, decir, bueno, no sé, una hora después de haberme acostado, de haberme dormido, es cuando empiezan. Pues sí, generalmente es así, porque es justo en este tiempo cuando ya se puede presentar la transición de N2 a N3. Es la primera, así que las primeras fases de sueño, lo que es sueño ligero, N1, N2, N3, es cuando pudiéramos encontrar en el paciente estos síntomas de ansiedad. Si ya es poco frecuente que el paciente los muestre mucho más adelante, porque justamente está el sueño MOR, y en ellos es menos frecuente que se manifiesten los síntomas propiamente de ataques de pánico durante el sueño. O sea, digamos que podría ser que lo viéramos a la primera mitad de la noche y a lo mejor asociado con un despertar siempre a la misma hora, porque ese es un síntoma que sí me ha tocado ver, es que a tal hora exactamente despierto con una angustia y me fijo y son las 11 de la noche. Sí, ¿no? sí. Y bueno, si hablamos de un paciente que tal vez sí tiene un horario fijo de sueño, donde sí podríamos correlacionarlo con sus etapas de sueño, pues sí, seguramente la primera mitad es cuando más se manifestaría. En estos pacientes, pues eso lo notamos más en la poli, porque en realidad no tienen un horario fijo de sueño, tienen dificultades para iniciarlo, tienen insomnio de conciliación, entonces podrá haber variaciones en cuanto al tiempo y no lo podríamos relacionar directamente, porque a lo mejor hoy se durmieron a las 9 de la noche, pero mañana se durmieron hasta la 1 o 2 de la mañana y ya el horario de presentación fue diferente. Pero sí, en un paciente con un horario fijo, sí sería conveniente correlacionarlo con un horario. Muchas gracias. Bueno, ¿qué vamos a hacer con estos trastornos de pánico y que obviamente que están relacionados a los problemas del dormir?
Bueno, pues hay que eliminar, obviamente, el trastorno de pánico. Esa es la génesis de muchas de las molestias del dormir y eso deberá mejorar el sueño del paciente. Hay que eliminar sustancias que puedan ser activadoras y que pudieran estar relacionadas con ese hiperarousal o con ese está susceptible para exaltarse de manera fácil o de manera fácilmente se puede desarrollar el trastorno de pánico. Esas sustancias activadoras son la cafeína y obviamente los estimulantes. Es muy frecuente ver ahora el consumo de estos Red Bull, bueno, bebidas energéticas, bebidas para mantenerse alerta, bebidas para no tener sueño durante el día. Bueno, pues este tipo de bebidas contienen sustancias que son activadoras y que pueden, uno, desencadenar problemas de ansiedad, en este caso los trastornos de pánico, y también desajustar los ciclos normales de sueño. Entonces es un factor que debe eliminarse en este grupo de pacientes. Hay que evitar conductas maladaptativas. Es increíble, pero yo sí he visto pacientes que tienen un trastorno de pánico, ellos mismos se dan cuenta que el día que durmieron mal, tienen más crisis de pánico y aún así lo siguen haciendo. Aún así se siguen deprivando de manera voluntaria. Habrá obviamente quienes tienen el insomnio y bueno, ellos pues no es de manera voluntaria. Pero sí, algunos pacientes, sobre todo estos que son workahólicos, que se la pasan trabajando durante grandes periodos de tiempo, uno dice, bueno, pues en el día tengo tanto pánico, a veces no puedo hacer las cosas y demás, en la noche aprovecho y entonces dejan de dormir y eso les favorece el problema de ansiedad. Entonces, ese tipo de conductas maladaptativas deberán de eliminarse o de evitarse. Y obviamente, como en muchos lugares y como en todos los trastornos de sueño, las medidas de higiene de sueño son fundamentales. Si no las seguimos, si no tenemos un horario fijo, si no tenemos un lugar adecuado para poder dormir, si no tenemos las condiciones adecuadas para tener un sueño reparador, pues eso nos va a dificultar que podamos controlar el problema del pánico. ¿Qué se puede usar en este grupo de pacientes con trastornos de pánico y que es comórbido con algunos trastornos del dormir? Bueno, como les decía, pues el tratamiento de elección para mitigar los problemas ansiosos paroxísticos o el pánico propiamente, los antidepresivos que son de primera elección, aquí según algunas de las guías clínicas, la fluoxetina, sertralina y paroxetina, el uso de benzodiazepinas para el control. Fíjense, sí, como muchos de los que pues, trabajamos en estas cuestiones del sueño, las benzodiazepinas están, pues, en algunos momentos hasta proscritas. Sin embargo, son medicamentos muy útiles cuando están verdaderamente indicados. Y en el trastorno de pánico sí lo está indicado. Para poder contener estas crisis, sí deberemos usar algunas de las benzodiazepinas, en específico, según la FDA, nos habla del alprazolam, del clonazepam, del lorazepam, ese es el principal. Son benzodiazepinas de vidas medias cortas y deberán usarse solo en caso necesario. Solo cuando la crisis está activa, solo cuando el paciente ha mostrado que en esos días está con crisis frecuentes, podrá ocuparse de manera horaria, pero nunca deberá exceder un mes de tratamiento. De hecho, ese es como, bueno, hay varias menciones en la literatura acerca del tiempo, de cuánto es lo recomendable o no recomendable del uso de las benzodiazepinas. Obviamente, la regla de entre menos, mejor. Y un mes sería como nuestra barrera. Más de un mes, definitivamente hay que intentar no ocupar las benzodiazepinas. Y como les decía, en los trastornos de pánico, si las podremos ocupar algunos días, 1 o 2 semanas, mientras mitigamos los síntomas más intensos, será lo mejor. Y después continuaremos de base el antidepresivo, que es el tratamiento primordial para la contención de los trastornos de pánico. Bueno, aquí puse algunas de las guías de la APA acerca de los medicamentos que se pueden usar para el trastorno de pánico. Les decía, los antidepresivos, algunos otros medicamentos también antidepresivos, químicamente diferentes, y las benzodiazepinas, que pueden ser también útiles. En realidad no es el objetivo dar el tratamiento, pero sí quería yo enmarcar que aun cuando en los problemas de sueño hay que evitar el uso de benzodiazepinas, si estos problemas de sueño están relacionados a trastornos de pánico, pues sí tendrán que usarse de manera adecuada y de manera transitoria, pero sí deberán usarse. Si alguno de ustedes alguna vez tuvo un ataque de pánico, sabe que es una de las circunstancias más severas que puede vivir. Y bueno, si uno le dice, toma agua de tlacote, se toman 3 litros y por lo más, tratando de disminuir las molestias.
Aquí el paciente lo que hay que buscar es disminuir el malestar, aun cuando con la benzodiazepina pues sí alteramos un poco el problema del sueño, pero si se usa de manera adecuada y por tiempos breves, no habrá tanto inconveniente. Bueno, pasando a otro de los trastornos más comunes dentro de los trastornos de ansiedad, está el trastorno de ansiedad generalizada. Este trastorno de ansiedad generalizada se desarrolla lentamente, a diferencia del de pánico, se va muy lentamente, los síntomas van iniciando de manera insidiosa, poco a poco, y a lo largo de bastante tiempo. De hecho, deberán ser por lo menos 6 meses de síntomas. Y bueno, puede ocurrir principalmente en la adolescencia o durante la edad adulta temprana. Hay preocupación, inquietud constante, persistente, y se acompaña también de síntomas físicos y emocionales. Hay problemas para controlar sus sentimientos o las preocupaciones. De hecho, justo hoy veía un paciente que me decía, yo habitualmente no me preocupo tanto, pero me di cuenta que la señora que le ayuda para hacer el aseo de su casa, le hablaba mucho de los problemas que tenía ella en su casa. Al principio él no le causaba inconvenientes, decía, bueno, pues trato de escucharla. Pero desde hace varios meses noto que cada vez que me lo dice, yo me lo llevo al trabajo. Yo estoy pensando en lo que le está pasando a la señora, en cómo su hijo la maltrata y qué sé yo, ¿no? Entonces, estas preocupaciones que se hacen frecuentes, y es más, se hacen intrusivas, el mismo paciente dice, bueno, eso a mí no me incumbe, no, yo no puedo hacer nada, yo si acaso pues le podría dar apoyo. Sin embargo, me está molestando, y ya me lo llevo al trabajo, y ya se me mete, él es ingeniero, estoy checando algunas cosas que tienen que ver en la obra, en la construcción, y de repente me viene ese pensamiento. Esos pensamientos y preocupaciones que son constantes y persistentes, intrusivos, son de características fundamentales para aquel paciente que cursa con un trastorno de ansiedad generalizada. Se debe ser consciente que, bueno, hay una preocupación excesiva, más de lo que debería. Dice, tengo un problema pequeño, pero mi preocupación es intensa, es muy grande, es desproporcionada. Hay problemas para concentrarse, problemas para poder enfocarse en algo. Justo en este paciente, él debería estar al pendiente de su trabajo, pero no lo logra porque está pensando en los problemas que tiene la señora que le ayuda. Hay una sensación de inquietud o dificultad para relajarse, no se podría tranquilizar, y de hecho mucha gente dice, no, pues tranquilízate, toma aire y demás. Bueno, no es algo que esté bajo control voluntario del paciente, él lo intenta, pero no logra hacerlo. Ese es otro de los síntomas muy característicos de la ansiedad generalizada. Bueno, se sorprende fácilmente, se sobresalta, tiene problemas para dormir o para permanecer dormido. De hecho, este es un síntoma que está dentro de los criterios diagnósticos. Si uno va a cómo podemos diagnosticar de manera por screening o por guías, instrumentos clinimétricos o por guías clínicas, pues deberá encontrar dentro de los síntomas principales de la ansiedad generalizada la dificultad para poder dormir o para permanecer dormido. Volvemos a hablar del insomnio de conciliación y del insomnio de mantenimiento. Se sienten cansadas la mayor parte del tiempo, hay fatiga, dolores de cabeza, musculares, estomacales, molestias inexplicables, dificultad para pasar alimentos o para tragar, tienen temblor o movimientos nerviosos, se sienten irritables, están constantemente enojados, sudan en exceso y bueno, en la necesidad de ir al baño. Como vemos, muchos de estos síntomas están compartidos con el trastorno de pánico. Acá la diferencia es que es a largo plazo y los síntomas se van presentando de manera periódica. Uno primero, luego le continúa el otro, luego se solapa. No vienen todos al mismo tiempo como sucedería en un trastorno de pánico, pero bueno, son síntomas que nos hablan de ansiedad, de inquietud. Y entre esos síntomas siempre vamos a encontrar los problemas de sueño. Bueno, ¿qué tanto hay problemas de sueño en pacientes con trastornos de ansiedad generalizada? Bueno, pues es altamente comórbido. El paciente con ansiedad generalizada tiene 56 a 75% de insomnio. Una gran proporción de ellos, más de la mitad, de hecho casi 3/4 partes de los pacientes tienen insomnio. ¿Por qué? Pues bueno, forma parte de los síntomas. El insomnio es un criterio diagnóstico, como les había mencionado. En la polisomnografía se encuentra una latencia de sueño aumentada y eso es porque el insomnio de conciliación es uno de los más frecuentes en este grupo de pacientes. El tiempo en el que uno está despierto una vez que se ha iniciado el sueño, pues se conoce como el guaso, también está incrementado y eso es por el insomnio de mantenimiento. Frecuentemente se levantan a lo largo de la noche, o no solo que se levanten, simplemente se despiertan y eso fragmenta el sueño y hace que disminuya su calidad.
hay una disminución de la eficiencia del sueño, una disminución también del tiempo total de sueño, y bueno, el paciente lo hace de manera subjetiva, refiere mala calidad de sueño. En realidad, quien tiene ansiedad generalizada también tiene un problema severo en cuanto a su sueño, no solo no está durmiendo, lo poco que duerme es de mala calidad y hay alteraciones a lo largo de todo su sueño, desde el inicio, durante el mantenimiento, e inclusive no llega a ser suficiente porque disminuye el tiempo total de sueño. ¿Qué vamos a hacer con este paciente que tiene ansiedad generalizada y que tiene problemas de sueño? Bueno, pues se debe dar el tratamiento. A diferencia de, bueno, no a diferencia, pero sí en comparación con otros padecimientos de ansiedad, aquí sí deberá darse un tratamiento prolongado durante varios meses, inclusive años, para lograr la remisión y evitar una recaída. Este grupo de pacientes requieren de un seguimiento estrecho a largo plazo para evitar estos problemas y sobre todo para mantener un sueño adecuado. Igual que los trastornos de pánico, pues hay que usar los antidepresivos, se ha usado también algunos antipsicóticos como es la quetiapina, en dosis pues, de entre 50 y 300 miligramos. Sin embargo, los antidepresivos siguen siendo de primera elección. ¿Y qué vamos a hacer con los problemas de sueño de este grupo de pacientes? Bueno, pues hay medidas de higiene del sueño, evidentemente, como en todos los trastornos que esté alterado el sueño, hay que decirle al paciente que debe dormir de manera adecuada. Hay técnicas de relajación y de control de ansiedad que se ha demostrado pueden disminuir la ansiedad y mejorar el sueño. Una de ellas es esta, la relación progresiva de Jacobson y el entrenamiento autógeno de Schultz. Y bueno, algunos otros medicamentos, como son los Z-drugs o estos medicamentos, el medicamento Z, perdón, en este caso la esopiclona, que ha demostrado mejorar las alteraciones del sueño asociados a los trastornos de ansiedad. La pregabalina es otro de los medicamentos que también lo mejora. Aquí el uso de benzodiazepinas sí está un tanto restringido. Los síntomas no son tan intensos como para necesitar la benzodiazepina. Sin embargo, bueno, habrá que valorarlo. No podemos decir que un paciente con ansiedad generalizada no los vaya a ocupar. Posiblemente los ocupe por un periodo breve mientras los síntomas pueden mitigarse un poco y después continuar con el medicamento de base. Pero bueno, aquí no son obligatorios o no son de tanta utilidad. Hay otras alternativas, en el caso de la esopiclona, aquí en México el Zolpidem y la pregabalina. Bueno, otro de los trastornos de ansiedad, que en realidad últimamente este trastorno ya salió del grupo de trastornos de ansiedad, sin embargo es uno de los que más se relacionan con problemas de sueño y que cuando uno le pregunta al paciente, ¿está ansioso, preocupado, temeroso, con miedo?, dice que sí lo está. Entonces sí es un síntoma presente en esta malestar. Y cada vez es más frecuente. El grupo de pacientes que yo he tenido oportunidad de atender, pues son pacientes que están relacionados a cuestiones muy violentas. Yo atiendo pues algunos policías, algunas personas que están a cargo de la seguridad y cosas así, y ellos pues por las condiciones de su trabajo frecuentemente viven hechos violentos, hechos muy intensos, en donde pueden desarrollar el trastorno por estrés postraumático. El estrés postraumático se presenta después de haber vivido un evento intensamente violento, donde se corre peligro en la vida del paciente o de las personas que están a su lado. Cuestiones de guerra, secuestro, la misma violencia que estamos viviendo en la actualidad en cuanto a la sociedad, en cuanto a estas circunstancias de inseguridad que tenemos, bueno, pues están ya favoreciendo que el trastorno de estrés postraumático sea frecuente. ¿Qué podemos encontrar en este grupo de pacientes? Pues también trastornos de sueño. Pesadillas frecuentes es un síntoma cardinal de estrés postraumático, que hablan del hecho, el paciente está soñando lo que sucedió y eso está alterando su sueño. Reviviscencias, mientras está despierto, pues está recordando y lo ve de manera clara. Hay que evitar las situaciones que le están recordando el evento, angustia intensa, obviamente, y síntomas físicos asociados a esta ansiedad excesiva. Como les decía, este trastorno pues ya se retiró de los trastornos de ansiedad, se puso en los trastornos de estrés agudo. Sin embargo, sí hay una ansiedad intensa y hay alteraciones de sueño, por eso decidí ponerlo acá. Hay una alta prevalencia en los hombres. Es muy comórbido, obviamente con esto de las pesadillas, muy frecuentemente el paciente con estrés postraumático tiene grandes problemas para dormir. En cuanto a su neurobiología, pues hay una alteración relacionada con el sueño y relacionada con la ansiedad y el miedo. La amígdala, el locus coeruleus están con una excesiva actividad noradrenérgica. De nuevo la noradrenalina vuelve a aparecer en estos trastornos de ansiedad y que se relaciona con el problema de sueño. Y bueno,
¿Qué alteraciones hay? Pues pesadillas, el 70% de los pacientes lo tienen, el insomnio también un 70% lo tiene, se asocia a otras alteraciones como noctilalia, el paciente habla mientras está dormido, hay conductas agresivas. En el momento que hay pesadillas es frecuente que el paciente pues lance golpes o haga alguna conducta que pudiera ser de riesgo mientras está durmiendo, y son frecuentes también algunas de las alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas antes de dormir o después o al momento de haber despertado. Es frecuente que el paciente curse con este tipo de alucinaciones que alteran también su sueño, le generan mayor ansiedad y favorecen que los síntomas de estrés postraumático pues sean más difíciles de controlar. Bueno, ¿qué podemos ver en cuanto a la evaluación de sueño en este grupo de pacientes? Bueno, hay un aumento de la etapa M1. Si le hacemos una polisomnografía, veremos esa característica en el grupo de pacientes de estrés postraumático. Disminución del sueño de ondas lentas. Hay un incremento de la frecuencia de los movimientos oculares. De hecho, esto se está postulando como un índice diagnóstico. Presenta pesadillas, y estas pesadillas son más frecuentes en el sueño MOR. Hay una fragmentación del sueño MOR, y también hay momentos en donde se fragmenta el sueño, sobre todo en los periodos de transición de vigilia o de vigilia hacia N1. Y hay una alteración del sueño MOR inmediatamente después del evento. Como les decía, cuando los movimientos oculares rápidos se ven alterados, se están ocupando como un marcador para poder saber si el paciente desarrollará o ya desarrolló el estrés postraumático, e inclusive qué tan severo podrá ser. El sueño MOR es uno de los que más se alteran en este grupo de pacientes. ¿Qué podemos hacer con estos pacientes que también tienen grandes trastornos de sueño? Pues usar medicamentos, igual que algunos trastornos de ansiedad, de todos los trastornos de ansiedad. El uso de antidepresivos, se recomienda acá venlafaxina, un antidepresivo dual. El uso de prazosina, un antagonista alfa-adrenérgico. Este medicamento está muy relacionado también con el control de las pesadillas. Este problema de sueño en el trastorno de estrés postraumático debe ser tratado en específico porque es uno de los que más generan malestar en el paciente. También se pueden usar algunos antipsicóticos. Y bueno, hay ciertas circunstancias, ciertos métodos o terapéuticas que pueden ocuparse para buscar disminuir las pesadillas, como terapias de imaginación o algunas estrategias en donde se cuenta la pesadilla y se intenta cambiar el contenido o cambiar el final para evitar que sea violenta o que sea muy incómoda, y eso ayuda a que en el momento del sueño ese sueño no sea tan incómodo para el paciente, lo pueda tolerar y disminuya la sintomatología asociada al sueño y con el estrés postraumático. Esos son los 3 padecimientos de ansiedad que decidí ocupar. Creo que son de los más frecuentes y, como ven, pues es uno de los que más alteraciones de sueño pueden presentar. Los trastornos de ansiedad y los trastornos de sueño están íntimamente ligados. Muchas gracias. Tenemos preguntas del auditorio. Nos preguntaron sobre todo sobre los tratamientos. Sí, los tratamientos están enfocados al padecimiento de base, trastorno de ansiedad, trastorno de pánico, estrés postraumático o algún otro tipo de problema, pero obviamente hay que tomar en cuenta las alteraciones de sueño y también dar un tratamiento adecuado. No irse luego con esa falsa puerta de la benzodiazepina. Tal vez el trastorno de pánico sí lo necesita, pero sí, muchos pacientes ansiosos llegan, yo tengo problemas para dormir, y de cajón le meten su clonazepam. No hay que ir así. Como les decía, hay otras alternativas mucho más adecuadas y que no alteran tanto el problema de sueño. Sobre todo la importancia de la semiología también. Ah, sí, por supuesto. Ahorita nos acabas de dar datos clínicos. En tu, ¿qué nos recomendarías, por ejemplo, para screening a nivel de no psiquiatra, pero que vamos a estar en contacto con alguno de estos tipos de trastornos? ¿Cuáles serían los datos, la misma pregunta que le hice al otro ponente, cuáles serían los datos que tú piensas que debería interrogarse a nivel de una consulta por general por insomnio? Sí, claro. Bueno, de hecho, los problemas de ansiedad es algo que se nota. El paciente muy frecuentemente llega a la consulta y de hecho la ansiedad se puede transmitir. Uno se empieza a sentir incómodo, se empieza a sentir nervioso o inquieto cuando está explorando al paciente, porque el paciente habla en demasía, se queja en demasía, tiene excesivas preocupaciones, mucho temor o miedo. Inclusive, pues tal vez una cuestión de otorrino, llegan y bueno, tengo problemas para respirar o alguna circunstancia, y eso está exacerbado. ¿Qué tal si me muero? ¿Qué tal si es un cáncer? ¿Qué tal si no voy a poder respirar bien nunca más?
Ese síntoma desmedido es un síntoma que habría que evaluar como ansioso, más allá del problema propiamente de otorrino, que obviamente es válido y hay que atenderlo, pero si ya el paciente lo está exacerbando, ya lo está llevando hacia otras dimensiones, habría que evaluar. Entonces, esa preocupación desmedida es un síntoma cardinal. El temor, el miedo, los pensamientos catastróficos acerca de la enfermedad, también son síntomas que deben ser evaluados. Si uno identifica eso, hay varios screenings, hay la escala de Hamilton para ansiedad y otros varios que son de aplicación rápida y que nos dan una idea de si el paciente tiene o no este tipo de problemas. Entonces convendría aplicarlas. Y una duda más que me surgió, mencionaste y me interesó bastante que relación con ciertas etapas del dormir, en algunos el sueño MOR, en otros la transición de DN3 o tener como pues las medidas de la eficiencia de sueño y la mayor proporción del sueño ligero. El paciente insomne, específicamente, pues que sabes que por alguna razón te gustaría tener un estudio polisomnográfico para corroborar este diagnóstico. Sí, claro, ¿Qué hacemos? No es de elección, no es práctico, obviamente, porque vamos a hacer un estudio donde no va a dormir o va a tener un periodo de tiempo no suficiente. Bueno, este tipo de mediciones obviamente van buscando qué alteración de sueño está relacionada, pero en efecto, la polisomnografía no es de primera elección para cualquier trastorno de ansiedad, ¿ok? Sí se menciona o sí lo menciono acá, porque con eso podemos tener un dato más duro, mucho más específico de cómo se altera el sueño en los trastornos de ansiedad, pero pues no vamos a mandar una poli directa a un ansioso, eso sí. Ya lo harías después de Exactamente. sí, el público está de acuerdo. Sí. ¿Alguna otra causa que puedas relacionarlo con un insomnio de inicio? Digamos que no sea insomnio, que no sea piernas inquietas, digamos como lo más general. ¿Algún otro diagnóstico o algo que tendríamos que tomar algo en cuenta para pacientes que tengan insomnio de inicio? ¿Con respecto a los trastornos de ansiedad? Sí, digamos, o en general que no sea algo de ansiedad. Digamos, ¿qué otra cosa podría dar un Que lo etiquetamos como ansioso por el síntoma de insomnio. O sea, bueno, sí, claro. O sea, nosotros prácticamente decimos insomnio de inicio, ansioso. Sí. O Sí, piernas sí, inquietas, y ya de ahí no pensamos nada más. Sí. ¿Alguna otra cosa que nos Sí, puedas comentar? Hay otro, bueno, seguramente también los trastornos depresivos también están relacionados con este tipo de problemas y bueno, también no hay que casarlos. Si bien son síntomas muy relacionados, 70%, un tercio, 2 tercios los tienen, pues siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial con trastornos de ansiedad, con trastornos depresivos o inclusive con otro tipo de trastornos médicos de base. O sea, hay algunos pacientes hipertensos que debido a la hipertensión y sobre todo esas hipertensiones que son mucho más intensas durante la noche, pueden tener ese insomnio de inicio. Entonces, antes, muchas de las enfermedades mentales o del comportamiento, pues son de descarte. Primero hay que eliminar otras opciones, hay que obviamente explorar adecuadamente al paciente, hacerle un perfil tiroideo, posiblemente tiene ahí un distiroidismo, tiene un hipertiroidismo o algo así, y eso podría estar explicando los trastornos del sueño. Entonces, una vez que se han evaluado y aún así han salido bien, o por lo menos no son tan intensos como para poder justificar los síntomas, y obviamente hay síntomas ansiosos, pues nos llevaremos al diagnóstico. El mismo SAOS como una resistencia. Sí, por supuesto. Más que como un insomnio, ¿no? Exacto. ¿O algún medicamento que hayas explorado que sea como muy frecuente que dé insomnio? Pues en específico algunos medicamentos tal vez que tienen cierto efecto activador, inclusive algunos antidepresivos que se toman, el paciente los lleva a tomar en la noche, sobre todo los duales que tienen efecto noradrenérgico, pueden llevar al problema de sueño de inicio. Entonces ahí también, a veces tiene ansiedad, le damos el medicamento, se lo toma en la noche, dice peor, si antes no dormía ahora menos. Entonces hay que evaluar si es que es el fármaco, porque así sucede. Perfecto, les agradecemos mucho a nuestros ponentes, les agradecemos mucho a los que nos vieron por en línea. Les vamos a dejar los datos de los doctores y estarán disponibles también para sus comentarios en las siguientes semanas si nos quieren ir comentando cuando lo vayan viendo. Muchas gracias y los esperamos en 2 meses. El último jueves de enero tendremos el tema de la relación de los trastornos odontológicos con el dormir. Gracias a todos. Yo le dije que había una manera.